Qué difícil es rendirse, porque el boliviano en realidad no ha nacido para rendirse. Por naturaleza no nos gusta rendirnos. Si caemos y fracasamos, nos levantamos y volvemos a intentarlo. Aprendemos de nuestros errores y volvemos a intentarlo. Cada mañana es un nuevo amanecer, es un nuevo comienzo, es un nuevo intento. Rendirse es difícil. Pero ¿de qué rendición está hablando la palabra? Yo quiero invitarte que vayas a abrir tu Biblia. ¿Cuántos han traído su Biblia? Es bueno ver las Biblias. Levántale tu Biblia. ¿No hay Biblias? Bueno, si tú hubieras venido el sábado anterior, el pastor Enzo regaló Biblias aquí. Dijo, ¿quiénes no tienen? Levantaron su mano y repartió Biblias y todos teníamos. Así que te lo has perdido. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. La palabra de Dios dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a leerlo una vez más. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El tema de hoy es toma tu cruz. Tomar la cruz nunca ha sido una decisión fácil. Es más, nadie nacía o nadie quisiera tener un hijo para que llegue a la cruz. La cruz fue un instrumento de castigo moral, de castigo físico, fue un instrumento de tortura. A la cruz llegaban personas que habían infringido por sedición, malhechores, asesinos, homicidas, ladrones. La cruz era un escarmiento ante la delincuencia durante el Imperio Romano. Cuando Jesús estaba hablando acerca de la cruz, este era el mensaje que Jesús les estaba dando. En otro pasaje de la palabra dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que dejar padre, madre, hijos y hermanos. Había personas que habían dejado atrás sus familias para seguir a Cristo. En otra ocasión Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser digno de mí. Ya se ponía un poco más difícil el seguir a Cristo. Pero cuando llegamos a este punto y dice Jesús, que el que quiere ser mi discípulo tome su cruz. Cuando hablaba de cruz, hablaba de morir, hablaba de que deberías de ser sacrificado. Entonces en ese momento nadie entendía el mensaje detrás de la cruz o qué es lo que estaba pasando. Entendían lo que hoy en ese momento significaba la cruz. La cruz significaba morir, quitar la vida. Antes de llegar a ser clavado en la cruz del Calvario, las personas que habían cometido delitos y estaban sentenciados a la cruz eran azotados, eran golpeados, eran sus cuerpos flagelados. La palabra dice que de Cristo no había un rostro, no se veía un rostro figurado. Entonces, llegar a la cruz era un martirio desde el principio hasta allá. Y Cristo les estaba diciendo, seguirme a mí involucra esto. Y muchas personas se daban la vuelta y decían, esto es muy difícil, es muy complicado. Y se iban. Después que Cristo llegó a la cruz del Calvario, después de haber resucitado, aún este mensaje de la cruz estaba vigente. Entonces sus discípulos predicaban la palabra de Dios con denuedo y anunciaban en las sinagogas, en las calles y predicaban el evangelio. En el primer discurso de Pedro se ganaron 5,000 vidas del mensaje. En el segundo eran 3,000 y ya sumaban 8,000.
Y estas 8,000 personas se iban multiplicando, iban hablando acerca del evangelio de Jesucristo, de que Él había muerto en la cruz. Y ese evangelio se iba esparciendo por todas partes. El mensaje de la cruz aún seguía en sus corazones, aún seguía latente morir en la cruz. De hecho, Pedro murió en la cruz, pero al revés. Él dijo, no soy digno de morir como mi maestro, y murió clavado en una cruz al revés. Pablo murió decapitado. Esteban murió apedreado. Otros discípulos fueron desmembrados sus cuerpos y exhibidos en las ciudades para que nadie pueda hablar acerca del camino que es Jesús. El mensaje seguía latente y sus vidas se estaban entregando por Jesús. Las torturas se habían aumentado todavía más y los ponían en calderas hirviendo a los cristianos para que nieguen a Cristo, y cada vez ellos les infundía más fuerza en vez de temor, porque había una convicción en ellos acerca de la cruz. Y en el camino estaban entendiendo cuál era el mensaje de tomar la cruz. Hasta que un día encontramos a Pablo y Pablo empieza a revelarnos acerca del mensaje de la cruz. Había personas que decían, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Casi 300 años después de Cristo, encontramos a un hombre llamado Constantino. Constantino recibió en un sueño y vio a Cristo. En su testimonio dice así. Y Cristo le dijo, pon la cruz delante y esta batalla la vas a ganar. Él puso la cruz delante y la batalla la ganó. Entonces, desde este momento, la cruz dejó de ser un instrumento de tortura y pasó a ser un símbolo de la religión del cristianismo. Cristo ha venido a cambiar al mundo. Su vida no solamente era como una estrella fugaz, Él había revolucionado la fe. Él decía, al que los maldice, ustedes bendigan. El que te dice ayúdame, ayúdale 2 veces. Cristo había cambiado el rol. ¿Quieres ser grande? Pues sirve. El pequeño será grande. Y había cambiado el significado de la cruz. Las personas morían porque habían entendido de que en la cruz habían encontrado la salvación. Aquello que sus almas pedían y que por la ley y por sus obras no podían, habían encontrado la salvación en Cristo. Pablo hablaba que con Cristo juntamente estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El significado de la cruz había cambiado. Cristo en la cruz había hecho un puente entre el hombre y Dios. Y todas las personas estaban dispuestos a dar su vida por Él, porque habían entendido que en Él estaba la salvación. Que dar su vida por Cristo era un privilegio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y estas palabras estaban cobrando fuerza en sus vidas y nada les podía detener. Muchas torturas más habían sido expandidos y había una persecución fuerte, y llegamos a este siglo que estamos en el siglo XXI, donde la cruz del Calvario o morir en la cruz ha terminado y ha acabado. Pero ¿qué significa ahora para nosotros la cruz? ¿Qué significa para nosotros negarnos a nosotros mismos? Porque la palabra no pasa. La palabra, todo cielo y tierra pasa, pero su palabra no pasará jamás. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa ahora tomar la cruz? Pese que
este instrumento hoy ya no es practicado. Hace unos días un hombre en Estados Unidos ha muerto por predicar el evangelio, por dar los principios cristianos en una universidad, y lo han disparado. ¿Cuál es el significado de la cruz hoy? Lucas capítulo 9, versículo 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarnos? Negarnos es dejar nuestros deseos, nuestras metas y nuestros anhelos y vivir por el propósito de Dios. Es poner nuestra profesión, nuestros talentos, nuestros dones a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Negarnos a nosotros mismos es dejar de vivir para nuestros propios gustos y placeres. Negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el significado de la cruz? En el libro de Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo nos habla de que la cruz, y en la cruz debe ser crucificado la carne. Amén. Cristo ya ha hecho el trabajo, Cristo ha hecho por nosotros lo que nosotros no podíamos: alcanzar la vida eterna, ser justificados, ser redimidos, ser salvos. Cristo lo hizo por nosotros. Ese precio Él lo pagó en la cruz del Calvario, pero aún esta cruz está vigente y es una tarea que nosotros tenemos que hacer a diario. ¿Qué debemos hacer? Morir en la cruz. Debemos hacer morir nuestros deseos carnales, nuestras pasiones desordenadas. Porque vivimos en este cuerpo y este cuerpo tiene deseos y pasiones. Este cuerpo nos lleva a mentir, a robar, a tener malos pensamientos, malos deseos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. La tarea del creyente de hoy debe ser tomar las obras de la carne y crucificarlo en la cruz cada día. Hacer morir las obras de la carne para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en su voluntad, vivir por el Espíritu. Y a medida que vayamos disminuyendo y muriendo a las obras de la carne, cada día, el Espíritu Santo y la voluntad del Espíritu crece en nosotros y vivimos por los frutos del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cristo dijo que debemos dejar padre y madre y familia para seguirle. Eso no significa que debemos renunciar a nuestros seres queridos. Significa que debemos poner a Cristo en primer lugar, de que Él debe ser nuestra prioridad antes que otras cosas. Cuando participamos de la Santa Cena, como la semana anterior, recordamos la muerte y la resurrección de Cristo y de que un día Él volverá. Participar de la Santa Cena es participar de su cuerpo y de su sangre. Nos hace dignos y coherederos con Cristo. Entonces el significado de la cruz ha cambiado. Y en algún momento nos preguntamos: ¿por qué soy dominado por estas cosas? ¿Por qué soy llevado por los deseos? Es porque no has comprendido que tú tienes que hacer la tarea de hacer morir esto cada día. Tomar la cruz es hacer morir estos deseos y vivir para Cristo. Todos los días.
¿Has estado tú haciendo esta tarea cada día? ¿Has estado cambiando tus hábitos? Porque ciertamente dice la palabra, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y en algún momento decimos, vamos a orar mañana temprano, me voy a levantar, y no podemos, y nos dejamos ganar por la carne. El espíritu quiere, la carne es débil, pero debemos vencer. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es la fuerza que necesitamos, porque en nuestras propias fuerzas no lo vamos a conseguir. Cristo es la fuerza y la fortaleza para que podamos vencer nuestros deseos y nuestras pasiones.